Es tan estadounidense como el béisbol, el pastel de manzana y la NASA. Despegue. Cuando llegó el momento de darles un nuevo auto a los astronautas, surgió la clave para modificar este clásico. Ahora esta emblemática marca estadounidense está tratando de irrumpir en el futuro con un superdeportivo que supera los 330 kilómetros por hora. Es muy veloz. Es el deslumbrante y novedoso Corvette ZR1. Es hecho aquí, en una superfábrica de Kentucky. Superautos. Corvette ZR1. El ZR1 comenzó como un proyecto secreto no autorizado. Un secreto cuyo objetivo era transformar un Corvette deportivo normal en un asombroso superdeportivo. El ZR1 salió de una reunión con nuestro gerente administrativo. Quedó muy impresionado y preguntó cómo luciría un Corvette de $100,000. El comentario de la cabeza de la compañía llevó a realizar un proyecto sin autorización. A través de la historia, los mejores autos surgieron del comentario de alguien. 5 ingenieros trabajaron a puerta cerrada. Para ocultar lo que hacían, usaron un nombre clave. No podíamos hablar sobre el auto porque la gente en la planta sabría que nos referíamos a un proyecto no autorizado. De ahí surgió el nombre clave. El nombre secreto del ZR1 era Blue Devil. Desviaron dinero de los fondos generales de Corvette para su desarrollo. Y en silencio los usaron para su gran secreto, el Super Corvette. Nadie diría cuánto costó, pero el costo total fue del orden de millones. Y después de meses de trabajo clandestino, revelaron la creación a su jefe. Definimos la tecnología que queríamos poner en el auto y ensamblamos un prototipo y acudimos a la cadena de mando. Esperaron, conteniendo la respiración. Finalmente, el hombre cuyo comentario originó todo este proceso ordenó la producción del ZR1. Ya no había necesidad de usar nombre código. El equipo de ingeniería se llamó públicamente el equipo del Super Corvette. Y su objetivo era muy sencillo de mencionar, pero difícil de cumplir. Fabricar el Corvette más veloz, fácil de conducir, jamás visto. Un cohete que debía alcanzar los 330 kilómetros por hora. No hay ningún otro auto estadounidense de producción en serie que alcance esa velocidad. Los retos de alcanzar los 330 kilómetros por hora son enormes. Los problemas de ingeniería en alcanzar más de 320 kilómetros por hora son notables, porque de 0 a 80 kilómetros no hay mucho aire en movimiento alrededor del auto. De 80 a 150 ya se mueve un poco más, pero después de 320 kilómetros por hora la cantidad es enorme. Los aviones despegan a menos de esa velocidad. La inspiración por excelencia para los autos de alto rendimiento es el diseño de aeronaves. Me gusta pensar que es un fuselaje con un techo diferente. El ZR1 comparte muchos atributos con un avión.
Ambos necesitan cortar el aire con el mínimo de resistencia. Pero los aviones están diseñados para crear sustentación. Así pueden volar. El reto en el diseño de la forma del ZR-1 es mantener el auto bien adherido al suelo. Velocidad del Boeing 747, 300 km por hora. Máxima del ZR-1, 330 km. Se maneja el aire alrededor del auto. No se produce sustentación sino fuerza aerodinámica. El auto se pega al suelo cuando alcanza mayor velocidad. Administrar el flujo de aire alrededor del ZR-1 requiere un delicado equilibrio. Y eso lo sabe el equipo que trabaja en el proyecto del Super Corvette. Al manejar el aire de esta manera, se incrementa el agarre y eso frena el auto. Así que se deben balancear estos atributos. Se hace muy difícil adquirir esa velocidad porque se requiere más potencia para eliminar la resistencia. En el universo de los superdeportivos, 330 km por hora es un desplazamiento equivalente a romper la barrera del sonido. Y se debe hacer en el suelo. Para lograrlo, el equipo del Super Corvette decide que necesita un motor que supere los 600 caballos de fuerza. 638 caballos para ser exactos. Eso es mucha potencia para un motor estadounidense V8 tradicional. Es un reto que les lleva más de 3 años de trabajo. La clave: agregar un supercargador. El supercargador se introdujo por primera vez en el ZR-1. Hubo un gran avance en la eficiencia gracias a la sobrealimentación. Se requiere menos energía para hacer funcionar el supercargador y se produce más presión de aire en el motor. El resultado neto es más potencia y mejor eficiencia. Se fabricaron docenas de prototipos de motores. Y se probaron. No solo en el laboratorio, sino en los circuitos más famosos del mundo. Llevamos el ZR-1 al difícil circuito de Nürburgring en Alemania. El equipo del Super Corvette realizó videos del ZR-1. El auto realizó una de las vueltas más veloces jamás registradas. Vuelta en Nürburgring 7 minutos 19.6 segundos, siendo un auto deportivo de producción en serie. El equipo de Corvette está haciendo un superdeportivo. Tiene el motor más poderoso fabricado por General Motors. Esos 638 caballos de fuerza le permiten al ZR-1 hacer esto. O esto. Alcanzar una velocidad superior a los 330 kilómetros por hora. Avanza de 0 a 100 kilómetros por hora en 3.4 segundos. El reto es cómo producir un superdeportivo en una fábrica de autos deportivos. En primer lugar, deben aislar la producción del motor del ZR-1. Lo fabrican en el Centro de Alto Desempeño de General Motors en Wixon, Michigan. Y a diferencia de todos los Corvette, cada motor será construido a mano. Una persona fabrica todo el motor. Las personas que construyen el motor del ZR-1 a mano son expertas cuando se trata de velocidad y potencia.
He fabricado casi 4.000 motores. Soy muy fanático. Hacemos un seguimiento del número de serie y de los datos de cada motor. Tratamos de hacer un trabajo muy riguroso. Se requieren casi 3 horas para fabricar cada motor. Inspeccionamos los pistones en busca de daños. Es una parte de alto desempeño. Es un pistón diferente al que usamos en los otros autos. Cada pistón del ZR1 tiene una forma casi perfecta, que les permite soportar la presión adicional del supercargador sin arruinarse. El primer paso es tomar el bloque, luego lo instalamos en el soporte del motor. Examinamos si tiene daños. Instalamos nuestra cámara. Lo deslizamos en el bloque. Instalamos el cigüeñal y lo uniremos con el bloque. Le damos un par de golpes en la parte frontal y atrás para que ajuste en el cojinete. A la gente le gusta ver cuando uno saca una gran herramienta. Hora de instalar algunos pistones. Después instalamos la bomba de agua. Aunque cada motor es fabricado por un hombre, sin duda necesita ayuda para levantar el supercargador de 34 kilogramos a su lugar. Perfecto. Al final del proceso, el motor es autografiado en una placa por quien lo fabricó. Todos se sienten orgullosos de los motores que se hacen aquí. Eso nunca había pasado. Cuando eres un experto fabricante de motores, es fácil reír cuando la placa de identificación se despega. Pero cuando se trata del interior de cada motor, se espera que sea perfecto. Cuando se requieren más caballos de fuerza, se desea que cada motor funcione perfectamente. Así que hacen algo que otros fabricantes no hacen. El motor es balanceado. Es como la puesta a punto de los motores antes que salgan de la fábrica. Encendemos el motor y usamos la computadora para hacer una lectura equilibrada. Y después agregamos algo de peso para balancear el motor. El balance del motor tiene que ver con la distribución del peso. Para que todas las piezas funcionen sin problemas. En estos círculos se observa un pequeño desequilibrio en la parte de atrás y otro adelante. Se añaden pequeños pesos en puntos precisos. Se hace una prueba final. Y lo encendemos una vez más. Se necesitan unos segundos para visualizarlo. Los motores son enviados a la planta de ensamblaje de General Motors en Bowling Green, Kentucky. Allí se fabrica el ZR1. Esta es la planta de ensamblaje de Chevrolet en Bowling Green, Kentucky. Abierta en 1981, este es el único lugar del mundo en el cual se fabrican los Corvette. Simultáneamente construimos 4 modelos de Corvette. Tenemos el mejor trabajo del planeta. A los gerentes de la fábrica les agrada hablar de números. La planta tiene 93.000 metros cuadrados y 450 empleados. Casi un centenar de personas vienen aquí todos los días para ensamblar este hermoso auto.
Pero en Bowling Green, las mejores cifras son las del alto desempeño del Corvette ZR1. En solo 30 metros alcanza una velocidad de 0 a 100 kilómetros en menos de 3 segundos y medio. Imagínese la velocidad que se puede lograr en una distancia mayor. El ZR1 es el primer Corvette que se puede considerar un superdeportivo. El ZR1 es el más ruidoso. Te puede romper los tímpanos. Y es el auto más veloz que se ha construido en Estados Unidos. Es un auto atemorizante. Llevo 30 años trabajando en Corvette y solo pensar en fabricar un auto de 638 caballos de fuerza es alucinante. El ZR1 es el Corvette más nuevo. El auto más potente que ha fabricado la compañía. El más veloz que ha producido Chevrolet. Y el más costoso. Precio base $111.525, más de 85.000 euros. La manera de construir el ZR1 es similar a cómo se construyen todos los Corvette. La diferencia más dramática no es el proceso, sino los materiales que utilizan. Materiales más livianos, pero mucho más resistentes. Y obviamente más costosos. La subestructura de este auto es de aluminio y el resto de la carrocería son materiales compuestos. Hay mucha fibra de carbono. El uso intensivo de fibra de carbono permite reducir el peso. Y cuando se trata de fabricar un superdeportivo que alcanza 330 kilómetros por hora, cada onza cuenta. Las defensas son de fibra de carbono y pesan una quinta parte de lo que pesa un guardafangos hecho en acero. Pero usar materiales livianos no es suficiente. Para impulsar el Corvette a 330 kilómetros por hora, los ingenieros necesitan reducir el peso hasta donde más puedan. Así que deciden dejar algunas de las piezas de fibra de carbono sin pintar. Pero esto crea un problema completamente nuevo. La fibra de carbono sin pintar se fractura bajo los rayos ultravioleta del sol. Un grupo de ingenieros de Corvette asume el reto. Pasaron 3 años de su tiempo desarrollando un avance tecnológico. Una capa brillante que impide que la fibra de carbono se deteriore con la luz solar. Una exclusividad de General Motors. 1 litro de esta pintura secreta cuesta 400 euros. El ZR1 fue el primer auto en introducir fibra de carbono con protección ultravioleta. Esto significa que para la vida del automóvil, la fibra de carbono es de gran utilidad. Un techo liviano es una parte fundamental del diseño del auto. La razón de la fibra de carbono en el techo es para liberar peso y tratar de bajar el centro de gravedad.
Pero el equipo del Super Corvette no puede fabricar todas las piezas del auto en fibra de carbono. La clave es saber dónde usarla. La fibra de carbono en el frente mantiene el peso distribuido de manera uniforme. Añadimos algo de peso al motor con el supercargador, así que usamos todo el frente de fibra de carbono. La ingeniería del ZR1 es un acto de equilibrio. A veces las piezas más livianas no son las mejores para usar. La razón por la cual el alerón trasero no es de fibra de carbono es que al hacerlo más liviano, se le está quitando peso a las ruedas traseras, pero añadiendo a las delanteras. Y eso no es lo que queremos. Hay que distribuir la carga adelante y atrás. Por ello, la fibra de carbono se concentra adelante y arriba, pero atrás de las puertas no hay. Algo distintivo del ZR1 es la tecnología que posee. Este vehículo es tan eficiente como los autos de carrera que he conducido. La fabricación de un Corvette comienza con la estructura. Y desde ese momento el ZR1 es diferente a un Corvette normal. El ZR1 tiene estructura de aluminio que permite lograr un menor peso. La estructura de aluminio pesa casi 57 kilogramos menos que la de acero, tradicional de Corvette. Y eso significa más velocidad. Fabricar un ZR1 tarda casi una semana. Y hasta un 30% de ese tiempo se dedica para pintar el auto. Pintamos el auto con una gran atención. Superamos los defectos en nuestro taller de pintura, algo que no se aprecia a simple vista. Somos únicos en la manera como pintamos los paneles. Las partes de la carrocería para un auto completo son ubicadas en un transportador especial. En un día promedio pasan alrededor de 130 transportadores. Primero, cada transportador pasa por la zona de lavado. Y después es hora de pintar. Este es el ZR1 cuando sale del área de imprimado. De allí ingresa a un horno donde permanece durante casi 35 minutos a 265 grados. Lo ponemos en el horno para hacerle un curado. Sin el horno la base quedaría pegajosa. Sin calor jamás curaría. Es como tratar de hornear pasteles de chocolate sin usar un horno. Todas las partes de la carrocería son pulidas a mano. Allí se elimina hasta la menor imperfección. Y después de este proceso manual se logra que estas partes de la carrocería queden perfectas. Las piezas avanzan en la línea de ensamblaje. Y ahora están listas para otra capa de pintura. Por eficiencia, el Corvette es pintado en lotes de un solo color.
Hoy he visto varios Corvette rojos, pero no es el único color que producimos. Usamos amarillo, negro, gris, de hecho los hacemos en 10 colores. La capa final es transparente para proteger el acabado. Y en otro horno se seca la pintura. Cuando se cura, se convierte en uretano o poliuretano, algo similar a lo que se hace con los pisos de las casas. Después que los robots pintan, aunque realizan un gran trabajo, es necesaria la intervención humana y el control de calidad para asegurarnos de ofrecer un producto de calidad a nuestros clientes. Nuestra gente no solo usa los ojos para inspeccionar, también usa las manos para sentir la suciedad o cualquier defecto. Es una manera delicada y artística de inspeccionar el Corvette. Después del taller de pintura sigue lo que ellos llaman la línea de tracción del auto. Aquí se comienzan a instalar las primeras partes en la carrocería. El Corvette ZR1 está lleno de sorpresas. Su potencia, su velocidad e incluso su baúl. En la línea de ensamblaje dentro de la planta del Corvette, los trabajadores instalan algo que ellos llaman la tina. De esta manera le dan forma al baúl de cada Corvette. Robots realizan un preciso goteo de pegamento alrededor de la tina. Levantan cada una y muy cuidadosamente la instalan en la carrocería. Es un proceso de encolado y atornillado. Como todos los Corvette, el ZR1 tiene una cantidad de piezas de fibra de vidrio, como el fondo de la cabina, piezas que usted nunca verá. Son livianas pero muy resistentes. En otra estación se empieza a instalar el tablero. Existe una cantidad de artefactos electrónicos en el auto, muchos controlados desde el tablero. Hay mucho esfuerzo en el cableado y en otras características electrónicas. Se requieren 2 personas para realizar el cableado de un ZR1. Hay casi 14 metros de cable dentro del arnés del cableado. Conectar los indicadores, la calefacción y el aire acondicionado, y el sistema de navegación. La manera más eficaz de fabricar este auto es montar el tablero separado de la estructura, de la cabina y de otros elementos en la línea de tracción. Realizamos una labor de preensamblaje en la cabina, aplicamos uretano estructural a las uniones y le damos la vuelta. Este dispositivo toma la cabina y la hace descender sobre las uniones que serán su protección.
Robots aplican pegamento en la línea de parachoques delanteros. Se requieren casi 7 litros de uretano para sellar el ZR1. Después debe ir una parte llamada el anillo de la puerta. Es una parte fundamental para el auto. El anillo de la puerta debe ir alrededor de ella. Es lo primero que se requiere en este rompecabezas para que las puertas queden bien centradas. Es importante que este anillo quede en la posición correcta al ensamblar el auto. Un trabajador aplica pegamento al anillo de la puerta. Después una grúa especial lo traslada del lugar y lo sostiene allí hasta que el pegamento se seca. El dispositivo detrás de mí es un perceptrón. Centramos el auto en este artefacto que por medio de luces láser transmite los datos dimensionales, que garantizarán que la base de la cabina se encuentre bien centrada. El auto sale de aquí hacia la línea de ensamblaje general para la parte final del proceso. Va camino a convertirse en el auto más potente y veloz que fabrica Chevrolet. Algunos trabajadores de Chevrolet solicitan ir específicamente a Bowling Green. Todos quieren lo mejor. Hay una larga lista de espera por parte de los concesionarios. Todos quieren hacer parte de la fabricación del superdeportivo ZR1. Ver cómo se hace es un momento mágico. Un sentido mágico que viene de la manera como se fabrica el ZR1. Esta es la línea de ensamblaje. Todo lo que el cliente puede ver se instala aquí en esta parte. Desde aquí hasta que salga de la fábrica, cada Corvette lleva una hoja de fabricación única. Y esta hoja de fabricación tiene ZR1 impreso en ella. Todo el mundo sabe que está fabricando algo especial. Un alucinante superdeportivo. Las piezas pequeñas llegan al auto. Son instaladas cuando la carrocería todavía está abierta y es fácil trabajar en ella. Hay más de 5.000 piezas en el ZR1. Los cinturones de seguridad. Los parlantes traseros. Las baterías. En la siguiente estación se instalan las partes de fibra de carbono de la carrocería, que le restan peso al ZR1. Se instalan las defensas traseras. Ahora el ZR1 está empezando a lucir como un Corvette. Si usted trabaja en la fábrica de Corvette, notará que este es el más veloz. Yo hago el subconjunto e instalo las piezas y se las paso a Mary Jane. En el ZR1 la parte trasera requiere un paso más especial.
falta la instalación de una insignia. Una pequeña se acercó a su padre y le dijo que quería un Corvette rosa. Él le respondió, ahorra y cuando crezcas te puedes comprar uno. Se ajusta la puerta trasera que debe encajar perfectamente. Para ser un superdeportivo tiene un espacio sorprendentemente amplio. El baúl del ZR1 tiene más espacio que el de un sedán de tamaño mediano, entre 5 y 6 metros cúbicos. Una pareja puede ir de paseo y llevar suficiente equipaje para 2 o 3 semanas. Unos montacargas ubican los asientos en el auto. Después se instalan las puertas, las ventanas y finalmente el techo de fibra de carbón. Es otra parte que conserva el poco peso del ZR1 haciendo descender su centro de gravedad. El volante. El vidrio delantero. Y el vidrio de la parte de atrás. Todos los vidrios deben encajar en cualquier Corvette. Pero para el ZR1 algunas piezas tienen un diseño diferente. Uno de los aspectos más notorios es una gran abertura en la parte delantera para un mayor flujo de aire y mejor refrigeración en el motor. Se preensambla e instala un radiador especial para el ZR1. Es hecho de aluminio y contiene casi un 7% más de refrigerante que un radiador normal de Corvette. Este auto es único, el tratamiento aquí es diferente a las plantas de ensamblaje comunes. No hay nada común en el ZR1. ¿Cuántos pueden decir fabricaré un Corvette para ganarme la vida? Con 638 caballos de fuerza, la clave, reunir todas las piezas que le dan la potencia en la carretera. Tenemos el tren de propulsión listo para instalarlo en el Corvette. Tenemos la transmisión y el tubo de torsión que transfiere la potencia del motor a la parte trasera del auto. En esta estación se instala el sistema de frenos delanteros, traseros y los ejes, que es donde se transfiere la potencia de la parte trasera a las ruedas. Reducen el peso del ZR1 usando diferentes materiales para componentes muy importantes de la transmisión. El bloque del motor, las cabezas del pistón, la caja de la transmisión, todo es de aluminio. Se trae el motor y es unido a la transmisión y al tubo de torsión del auto. Esto mantendrá todo unido al eje de propulsión y el motor con las partes trasera y delantera del auto. Ni siquiera los frenos del ZR1 son de metal. Este es el sistema de frenos de cerámica para el ZR1. Son mucho más livianos que los tradicionales de metal que poseen los Corvette. Usamos grandes frenos de cerámica que ajustamos dentro de las ruedas. Si se observa la relación entre el tamaño de estos frenos y el peso del Corvette, tenemos los frenos más grandes del mundo.
El siguiente paso es la unión de la carrocería con el tren de propulsión. Un nuevo ZR1 está a punto de nacer. El Corvette ZR1 es veloz. Arranca a toda velocidad. El ZR1 va de 0 a 100 km por hora en menos de 4 segundos. Cruza a raudo por una carretera del desierto. Y toda esa potencia procede de su tren de propulsión. Un tren de propulsión que está a punto de ser culminado en la fábrica de Corvette. Una doble cinta transportadora desplaza la carrocería y el tren de propulsión a través de la línea de ensamblaje. Llamamos a esto la unión. Es como armar un rompecabezas. Si se hace de la manera correcta, funciona bien. Lo elevamos, se instala el encendido y se ajustan los tornillos. El motor, la transmisión, el eje de torsión, los frenos y la suspensión son instalados dentro del auto. Todo va tomando forma hasta la parte superior de la carrocería. Ahora el auto empieza a verse bien. Ensamblan el sistema de escape que le brinda al ZR1 su sonido tan especial. Mientras los nuevos autos se mueven a través de la fábrica, instalan los faros. Y finalmente los livianos parachoques de fibra de carbono son puestos en el ZR1. Y el logotipo especial del auto en las puertas. Se instala el capó. Aquí se fabrica el panel delantero exterior del auto, lo instalamos y es emocionante cuando está en este punto. Me encanta, me habría gustado tener el dinero para comprar uno. Tal vez cuando me retire pueda hacerlo. Reunir el dinero. El auto nace cuando terminamos y lo encendemos. Cuando te sientas detrás del volante de este auto, tocas ese botón y escuchas ese rugido, te emocionas, pisas el pedal, todo se impulsa y ya no quieres parar. Después sale de la fábrica para ser entregado al cliente. La gente conduce el auto de una manera para la cual fue diseñado. Por eso no instalamos una transmisión automática en el ZR1. El auto es manual. Esa transmisión manual puede realizar una cantidad de trabajo que es liberado en la pista de carreras. La suspensión también es especial. Los amortiguadores tienen un chip que monitorea el desplazamiento del auto 1000 veces por segundo. Pero es asistida por una computadora que vigila constantemente y ajusta el desplazamiento. El ZR1 es un superdeportivo de alta tecnología. Bajo la piel de este auto existen módulos de computadora. No se parecen a las computadoras portátiles de casa. Estos tienen cajas de aluminio con circuitos integrados y especializados que no solo controlan la suspensión, sino todas las funciones del auto. Esto representa la pasión, el interés, la tecnología y la capacidad de mucha gente. Es una extensión de su creatividad. Un proyecto secreto no autorizado que se convirtió en el más veloz, más potente y el más costoso Corvette jamás fabricado. El ZR1.
El delivery nunca llegó tan lejos. Cargas imposibles.